Amigos de Poc Tapoc, bienvenidos una vez más después de todo este tiempo que ha pasado muy largo, en donde no hemos podido platicar sobre la ONEFA, pero hoy les tenemos preparados una sorpresa porque tenemos un gran invitado, el cual nos va a aclarar ciertas dudas y espero que lo disfruten tanto como nosotros lo estamos disfrutando y como lo vamos a disfrutar durante todo el video. Primero que nada, a mi lado está Carlos Omar Santana Jiménez, que ya lo conocen, el querido Omar, un burro blanco fiel, siempre lo ha dicho en todos los videos, aquí está. Y bueno, nuestro invitado es Eric Hernández. Eric Hernández es un fisioterapeuta del equipo del INSES y también ha trabajado con el TEC de Monterrey. Entonces, lo importante de esta entrevista o el por qué invitamos a Eric es justamente para conocer un poco sobre su trabajo, el cómo se ha estado desarrollando ahorita en este tiempo de la pandemia. Y la verdad es que te agradecemos mucho, Eric, por aceptar la invitación y esperemos que te la pases muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y pues sí, vamos a platicar un ratito. Y bueno, cabe destacar que aparte de que eres fisioterapeuta, también eres comunicólogo. Entonces también Sí, tienes ahí una carrera de deportista, sabes comentarios, sabes de todo un poco. Entonces eso me agrada muchísimo. Eres una persona muy preparada que siempre está estudiando, lo pueden notar. muchas gracias. Va a aparecer sus redes sociales aquí abajo para que vayan y lo sigan, para que vean su preparación. Y también tiene varias fotos ahí con jugadores tanto de la UNEFA, con ADEIP, y también tiene con algunos jugadores del fútbol para aquellos fanáticos que lo quieran ir a seguir y que sigan sus redes sociales. Muchísimas gracias, Eric, de verdad por aceptar. No, de qué, Y muchas bueno, gracias a ustedes. vamos a empezando esta entrevista y lo que a mí me gustaría preguntarte, Eric, es eh, primero que nada, ¿no? El tema de la pandemia, este parón que hubo, ¿cómo has estado? O sea, ¿cómo te has sentido con todo este tema de la pandemia? Porque obviamente venías trabajando, tenían un ritmo, estábamos a nada o, bueno, a meses de empezar la temporada, ¿no? Una temporada que prometía muchísimo y que era muy llamativa. ¿Cómo has estado tú en el tema de trabajo y cómo ha sido todo este cambio que se ha dado? Pues a todos nos hizo grandes cambios, desde la preparación del equipo, entrenadores y pues también a nosotros, ¿no? A la forma de trabajar nos tenemos que acoplar pues a la nueva normalidad, como ahora se está diciendo. Es complicado, sí ha sido complicado porque pues no, vemos a los jugadores en videollamada, ¿no? O sea, que están entrenando con los coaches, hacen sus rutinas, pero no es lo mismo que el jugador me diga, ay, me lastimé y me diga, mira, me lastimé aquí y se acerque, ¿no? El brazo. No es lo mismo a realmente estar con el jugador, palpar, tocar y decir, ah, mira, puede ser una lesión en este músculo o en este tendón o un ligamento. O sea, es como estar dando una consulta ciegas, ¿sí? No, no es lo mismo. Te digo, es complicado, pero pues no nos queda más que adaptarnos, ¿no? Sí nos truncó totalmente el trabajo, ¿no? Ustedes saben que una preparación de una temporada de Liga Mayor, pues abarca casi todo el año. O sea, literal, termina una liga, la Liga Mayor y 2 semanas, una semana de descanso y se empieza otra vez a trabajar para el siguiente año. Pero pues aquí se sigue trabajando, pero pues con ciertas dificultades, ¿no? Oye, ¿y cómo es esta interacción que tienen o cómo ha sido el estar trabajando así en esta nueva modalidad que obviamente están las plataformas como Zoom, Google Meet y demás plataformas en las cuales se puede hacer videollamada? Supongo que ha sido así como han estado trabajando, pero bueno, ¿cómo ha sido? Porque como bien dices, ¿no? No es lo mismo estar en el campo, a entrenar en el césped, tú como doctor que lo puedas revisar, que puedas a lo mejor sentir el cuerpo del jugador y ver si tiene a lo mejor algún golpe, si tiene alguna bola o algo. ¿Cómo ha sido entonces esta preparación física que han tenido los jugadores durante este tiempo? Porque obviamente siguen entrenando y es para Sí, no perder su condición física. ¿Cómo ha sido? Porque pues creo que puede haber algún momento que no hagan un buen ejercicio y se lesionen y pues ¿qué les puedes hacer en ese caso? ¿No? Ni modo que se ponga nada más hielo. Entonces, ¿cómo ha sido todo esto? te digo, es complicado porque aunque el jugador está haciendo los ejercicios, digamos que a conciencia de lo que el coach o el preparador físico les dice, sabes que haz esta rutina, haz estos ejercicios, vas a hacer tantas sesiones, etcétera. Eh, Cuando estamos nosotros en el campo con ellos, pues estamos viendo que a lo mejor no es que lo esté haciendo mal, pero tiene una mala
una mala postura no sé, al cargar, al hacer alguna sentadilla. Ahí hay momentos en los que se puede lesionar el jugador ahora porque realmente no tiene quien lo esté checando. O sea, estamos en Zoom y ¿cuántas personas no podemos tener en un Zoom? ¿Sí? O sea, entonces no podemos estar checando así minuciosamente a cada jugador. Entonces cada jugador también tiene que ser responsable de pues hacer a conciencia los ejercicios, adaptarse con lo que tiene el material. No es lo mismo el gimnasio del equipo, el campo. Pues ustedes lo ven, jugadores cargando garrafones de agua, pues compensando, ¿no? Y buscando la forma de sacar los ejercicios de las rutinas. En mi caso, bueno, pues ya ellos me hablan y me dicen, ¿sabes qué? Sentí una molestia aquí en cierto punto, no sé, por ejemplo, en la pierna. Entonces, pues ya me va explicando la forma en que hizo el ejercicio y en qué momento fue donde se sintió la lesión. Y ya sobre eso, pues más o menos tratamos pues digamos, suena mal, ¿no? Pero es como adivinar la lesión y ya le decimos, ¿sabes qué? A lo mejor haz algún estiramiento, como tú bien lo dices, ponte hielo luego cuando hay alguna inflamación. Pero pues sí, estamos un poquito a ciegas ahí, pero pues también tratamos con los coaches de que no sea demasiada carga para evitar las lesiones. Ustedes lo ven ahorita en la NFL. Hay infinidad de jugadores lesionados y no porque no se hayan preparado bien. Bueno, no se prepararon bien porque pues las circunstancias así lo hicieron. No iban a tener la misma fuerza, la misma potencia. No es lo mismo entrenar que en tu azulejo, en el piso de tu casa, a un pasto sintético, el pasto natural del campo. Igual se tienen que adaptar y pues nosotros de igual manera estamos tratando de hacer lo mejor que se puede. Perfecto. Y un poquito relacionado a lo que mencionabas de cómo es los espacios de trabajo que tienen los jugadores y el cómo se tienen que ir adaptando a estos, ¿qué tanto le puede afectar a un jugador o qué diferencia hay en la preparación física de un jugador? Porque, por ejemplo, no sé, ciertos jugadores a lo mejor de equipos de Tec de Monterrey puede que tengan un acceso a un material más costoso, que tal vez algún jugador de Burros Blancos, hasta de la propia VM, Linces, Politécnico, UNAM, puede que no tenga acceso a lo mejor a pesas, a Mm. una caminadora, a una corredora. ¿Crees que existe alguna diferencia o que le afecte a gran escala el que tenga un jugador un acceso a algo y otro a otro tipo de cosas en su preparación física? Si lo quitáramos en cuanto a la pandemia, te diría que no, porque el jugador que quiere sobresalir, que quiere ir por el campeonato, se prepara con el material que tenga, ¿sí? En este caso, el entrenamiento es muy diferente, o sea, no se trata tanto de lo que pueda compensar, de si tiene o no pesa, si tiene como una bicicleta, si tiene una caminadora. Se trata más bien de que no existe el contacto al entrenar con tu compañero. Ahí pierdes tiempo de reacción para alguna jugada, pierdes la potencia porque pues no vas a salirte a tu calle a hacer los sprints así rápido, ¿no? Entonces, eso es lo que se pierde principalmente, ciertas aptitudes, no tanto en cuanto a masa muscular, porque pueden tener fuerza, pero te digo, van a perder el sentido de un sprint, calcular la jugada, los tiempos. Es ahí donde se descompensan más. Pero te digo, si lo habláramos ahorita sin la pandemia, yo creo que cada jugador puede luchar por su objetivo sin importar que tenga una carencia en cuanto a un equipo para entrenar. ¿Sí? Perfecto. Bueno, le voy a ceder ahora la palabra a mi compañero Omar para que te haga ahí algunas preguntas y pueda comentar también. Claro que sí. Hola Eric, un gusto tenerte acá en PocTaPoc. Una curiosidad o una información que le puedes dar a nuestro público que solamente ve ONEFA o ve lo que nos ofrece ONEFA desde septiembre a diciembre, ¿no? Desde que empieza la temporada hasta que acaba y no tienen mucha idea de lo que se hace en todo ese off-season, ¿no? Ya nos Sí, comentabas tú que a partir de la segunda semana, casi todavía contando cuando se acaba con ADEPO, cuando se acaba ONEFA, ya se está trabajando en los training camps, ¿no? En los campamentos, todo esto. Entonces, si nos puedes contar cómo es el off-season en ONEFA o en CONADEIP, cómo es que el jugador colegial en México lidia con el off-season, ¿no? Si se empiezan con cargas pequeñas, luego con cargas más grandes, cuántas veces a la semana se tenía contacto sin pandemia, prepandemia,
con el jugador? ¿Qué tanto nos estamos perdiendo o de qué tanto se perdió el jugador en estos meses? Bueno, en esas primeras 2 semanas terminando Ujú. la temporada, se empiezan con cargas bajas, o sea, no es totalmente al 100% de vas a cargar tu máximo en pesas, no. Es poco a poco, primero les tenemos que hacer ciertas mediciones, a ver cómo terminaron la temporada en cuanto a musculatura, en cuanto a peso, en cuanto a volumen de grasa corporal. Entonces, sobre ese tiempo, vemos en esas 2 semanas si el jugador aumentó de peso o bajó el tono muscular. Entonces, ahí sobre eso, primero hay que adecuarle una dieta que no forzosamente es alta en proteínas, ¿no? Se le adecua la dieta para que pierda un poquito de esa grasa que a lo mejor subió en esas 2 semanas y después se le va metiendo el ejercicio, el acondicionamiento físico primero. Primero es agarrar otra vez condición física, poco a poco. Sí, a lo mejor dar vueltas al campo, no sé, 2, 3 vueltas al campo, lo que vendría siendo el cardio. Después, pues vas a cargar poco a poco, pero te digo, sin llegar a su máximo potencial, ¿sí? Va a ser gradual. Cada mes y medio se va aumentando un poco más la carga. Y bueno, en ese tiempo también, pues vienen lo que son, suben a lo mejor los jugadores que vienen de juvenil o de intermedia, bueno, más bien de intermedia para mayor. Entonces, pues ya vas viendo posiciones, vas viendo dónde hay carencias, en qué posiciones se necesita reforzar el equipo y sobre eso vas viendo en tus fuerzas básicas, o bueno, de esta forma ves en tu equipo de intermedia, estás viendo qué jugadores que ya son elegibles, pues pueden dar el salto y a lo mejor darle una competencia a un veterano. Uh-huh. Eso es básicamente lo que hacemos en ese lapso de un año, básicamente. Ok, y dentro de la temporada, suponiendo que la hubiera habido, ¿cuántas Uh-huh. veces a la semana el jugador sale como tal a campo a entrenar antes de un juego? Te puedo hablar, por ejemplo, por linces. Entrenamos por ejemplo, a las 5 de la mañana. Bueno, ahorita ya cambió el horario, pero entrenamos de 5 a 7:30 de la mañana. Entonces se entrena de lunes a viernes. Sábados, a lo mejor se ve alguna jugada, algún video, y ya el domingo, pues se le da el día de descanso. Cuando ya estás dentro de la temporada, pues nada más son lunes, miércoles, y si acaso el jueves, para poder ya preparar el partido, las jugadas para el viernes, que en este caso que es cuando juega mucho Linces, o los sábados, ¿sí? Pero no se les carga toda la semana de entrenamiento como tal. Y ahora que mencionabas tantos casos en la NFL, de hecho en la NFL habían predicho que se iban a dar cosas así por la situación y porque aparte no hubo como tal una pretemporada, ¿no? Sin embargo, yo refiero a un caso muy sonado que fue en la semana 2, en donde un equipo acostumbrado en jugar en césped natural como los 49 de San Francisco jugó en Nueva York y medio equipo se lesionó por no tener pretemporada, por la preparación y por todo ello, ¿no? Entonces te lo pregunto porque yo sé que en el home, en el estadio Casa de los Linces, pues siempre ha sido una cancha de césped artificial, de hecho recientemente renovada, ¿no? ¿Hay un Sí. cambio como tal? ¿Tú como fisioterapeuta tienes que preparar diferente a los jugadores o has visto cierta tendencia a lesiones dentro de un tipo de césped o de otro? Mira, en este caso, por ejemplo, cuando se juega con un pasto natural, aunque le trates de dar el 100% de mantenimiento a tu campo, pues hay zonas en que está flojo el campo, hay algunos agujeros, entonces el agarre del calzado del jugador no es el mismo, entonces de repente se puede barrer un poco al pisar, te digo, no tiene el mismo agarre. Sí hay ciertas diferencias, pero también es muy común que en el césped artificial pues haya lesiones. En ambas te digo, tiene su pro y su contra, pero si tú me dices cuál es la diferencia, sería eso, que aunque tú cuides un campo de pasto natural, vas a tener un poquito más que sea más propenso a la lesión un jugador ahí. Ok, Oye, y Eric, llegando, bueno, sí, dime, perdóname. no, adelante, adelante, Omar. Creo que tu pregunta va más relacionada. Adelante. Ok. Sí, bueno, aprovechando esta dualidad de que ya trabajaste, tuviste la experiencia de trabajar para Borregos México y ahora para Linces,
Pues sí quisiéramos preguntarte lo siguiente. Ustedes como fisioterapeutas o de hecho todo el preparador o todo el plantel de preparación física, pues tienen que cuidar la musculatura del jugador, ¿no? Sí. Entonces, algo que es muy notorio para el aficionado desde afuera es que hay equipos que están, bueno, parecen súper desarrollados, ¿no? Tal vez no se nota cuando hay un Borregos Auténticos Tigres, pero cuando hay un Auténticos Tigres Frailes o un Itson contra cualquier equipo de Monterrey, pues Sí. pareciera que estamos hablando de gente de otra edad cuando realmente son gente de la categoría, ¿no? Entonces, ¿por qué parecieran ser, o en tu opinión, era más atlético, o hay programas que tienen jugadores más atléticos que otros, y debido a qué crees que suceda esto? Mira, también tiene que ver mucho con el jugador y con la disciplina que tenga cada uno. Te lo puedo hablar por linces. Tienen Ujú. nutriólogo, tienen fisioterapeutas, tienen el médico, tienen psicólogo deportivo. Pero si tú lo tienes y el jugador dice, pues yo no lo quiero tomar, o sea, no quiero, no sé, me quiero rehabilitar con otro fisioterapeuta, quiero tomar mi nutrición con otro nutriólogo, lo puede hacer. Pero lo ideal es que seas y estés en constante comunicación con el que tú tienes en tu equipo. En este caso, por ejemplo, en Borregos, se tiene lo mismo. Los 4 miembros que te dije del staff en cuanto a salud, los tiene TEC, pero en el TEC los tienen muy, muy supervisados. O sea, siempre están, oye, ¿cómo vas con la dieta? Oye, ¿qué problemas tienes escolares o bueno, en la carrera? Para que eso lo hable con el psicólogo deportivo y no lo distraiga de los entrenamientos o de un partido. En TEC de Monterrey están más al pendiente de eso. Todos los jugadores llevan la dieta, tienen esa dieta en cuanto a la cocina, en los comedores del TEC de Monterrey, ya está establecido, esta comida le toca a cada jugador. Son más disciplinados, entonces por eso se ve una diferencia abismal, por así decirlo, en cuanto a físicos. En Linces, a lo mejor sonará mal si yo lo digo, pero yo se los he dicho también a los jugadores, tienen que ser disciplinados. Pon tú que de 50 jugadores, 20 hacen caso y 20 tú los ves que están bien preparados físicamente, pero el resto no. Tiene que ver con la disciplina más que nada. Oye, Eric, y también supongo que obviamente influye un poco las posibilidades económicas de cada persona, ¿no? Al Claro. poderlo seguir, porque creo que, o bueno, igual tú no lo puedes explicar un poco mejor, pero en TEC de Monterrey, al momento de que te dan las becas y todo este tipo de apoyos, pues facilita justamente, como dices, al jugador al poder tener acceso a ciertas cosas. Y como bien nos mencionabas, y que es muy interesante, que están más al pendiente de sus jugadores y que también creo que los chicos permiten o se dejan como que estén al pendiente de ellos, ¿no? Como bien Sí, claro. mencionabas, a lo mejor hay casos en los cuales ciertos jugadores pues no se dejan o no les gusta o no quieren y demás y son libres de hacerlo. Yo quería preguntarte justamente relacionado a esto que nos mencionas, ¿qué tanta diferencia entonces hay en cuanto a UNEFA con ADEIP en preparación, en el tema psicológico, con los jugadores? Porque obviamente es y tú creo que lo puedes decir, hay una diferencia entre el INSES y entre TEC de Monterrey, a pesar de que las dos escuelas son de paga, ¿no? Pero creo que Claro. tú nos puedes ayudar a dimensionar un poco más y a explicarnos un poco más. Entonces te preguntaría, en cuanto a las dos ligas, en preparación, los jugadores, en el ánimo, en el tema psicológico y todo eso, ¿hay una diferencia muy grande o crees que es mínimo o cómo nos lo podrías plantear? No creo que haya una diferencia así tan marcada, pero te digo, tiene mucho que ver con la disciplina. La disciplina lo es todo en el fútbol americano. Eh, por ejemplo, en cuanto, bueno, Águilas Blancas, Burros Blancos, Pumas Acatlán, Linces, se preparan muy bien, ¿sí? Aunque a lo mejor no tienen los mismos recursos que un TEC de Monterrey o que una UDLA, unos aztecas, tiene que ver con la disciplina. Esto es lo que yo te digo. Y la disciplina es esa pequeña concentración que tiene el jugador de CONADEIP al de ONEFA, es lo que marca esa diferencia para mí. Sí, o sea, si tú me lo preguntas, para mí marca la disciplina. Son muy disciplinados los en CONADEIP en ese aspecto. Van con su nutriólogo, se tratan las lesiones. En muchas ocasiones, por ejemplo, jugadores de otros equipos que también yo, Burros Blancos, de Águilas, yo también tengo jugadores, ellos me dicen, ¿sabes qué? Prefiero a lo mejor yo tratarme contigo con mi cuerpo médico.
y como ustedes lo dicen, están en todo su derecho. En este caso conmigo van porque, por ejemplo, te puedo hablar yo de Morfín, de Zidane Flores, que fueron jugadores del Linces. Entonces ellos pues ya conocían mi forma de trabajo, por eso se venían conmigo, por la confianza, ¿sí? La confianza es necesaria y fundamental para que el jugador pueda salir de una lesión. Igual con un nutriólogo o con un psicólogo. Pero te lo resumo todo a disciplina. La disciplina es un poquito más marcada en CONADEIP que en ONEFA. Perfecto. Ok, Eric, entonces por lo que nos mencionas, la clave pues está justamente en esto, ¿no? En la disciplina que tenga cada jugador. Innegable sería que hay equipos que tienen a otros recursos, por ejemplo, esto que nos mencionas de que cada jugador tiene una dieta supervisada en el TEC de Monterrey, es algo que me cuesta imaginar, por ejemplo, en los planteles del Politécnico, de la UNAM. Seguramente los nutriólogos lo manejen como sugerencias y hagan su trabajo, pero todo queda en el jugador, ¿no? Realmente todo queda en su propia disciplina, y ya no digamos algunos equipos ya de niveles más bajos o de las categorías menores de ONEFA. Pero entonces, siendo esta la palabra clave, decías tú, por ejemplo, que los equipos nivel 1 en ONEFA, mencionabas a Linces, a Burros Blancos, a Águilas Blancas, a Pumas, a Auténticos Tigres, supongo que también. Estos equipos se preparan muy bien, ¿no? En tus palabras fue lo que dijiste. Y justo es esa, esa preparación la que hace que ellos puedan de repente competir bien e incluso llegar a ganar a los equipos que tiene CONADEIP, ¿no? A los equipos que tiene ahí arriba como Borregos Monterrey, como Borregos Toluca, Borregos México o, o Aztecas, perdón. Aztecas. Y para esto, o bueno, mi pregunta viene hacia lo siguiente. Si hubiera habido la temporada de unificación, que tendremos que esperar hasta el otro año para verla, ¿crees que hubiera sido una diferencia muy marcada? ¿Qué equipos hubieras visto tú en los últimos 4? ¿Todo con ADEIP o hay algún equipo que crees que está como para competir a ese nivel de infraestructura que tienen los equipos de CONADEIP? A lo mejor en nivel de infraestructura yo podría decirte que Auténticos Tigres sí le pudiera pelear a la par a un TEC de Monterrey, ¿sí? Un TEC, campus, bueno, Borregos México, a TEC Monterrey, pues es donde pues, más se le invierte realmente al programa, ¿no? Porque el fútbol americano pues es lo principal en TEC de Monterrey, ¿no? Es donde se mete más el recurso. Te digo, Auténticos, yo creo que pudiera pelearle a la mejor a la par ahí. Y me decías que quienes a lo mejor quedarían un poquito más abajo en cuanto a nivel deportivo, ¿no? ¿A eso te refieres? Sí, es. Yo te pudiera decir que a lo mejor Linces todavía no está como para pelear esos lugares. Yo lo vería también en los últimos lugares. Eh, Burros Blanco lo veo también a lo mejor peleándole, a lo mejor pudiendo perder contra un TEC de Monterrey, pero peleando en la raya, o sea, porque tienen la misma garra, la misma disciplina en este momento, como para pelear muy bien con CONADEIP. Borregos México lo vería como a mitad de la tabla también. Aztecas, bueno, TEC de Monterrey, Borregos México, Aztecas, Auténticos Tigres, Águilas Blancas, bueno, Burros Blancos son los que yo vería en los primeros 5 o 6 lugares. Esto que decías de VM, creo, y bueno, tú estás allá adentro, podrás decírnoslo. Creo que el crecimiento del INSES en los últimos años ha sido exponencial. Cada vez es un equipo que se ve mejor. Y bueno, yo viéndolo desde afuera y siendo aficionado del Politécnico y siempre estando pendiente de los de arriba, ¿no? Veíamos hasta hace unos 5 años, eran dos titanes, ¿no? Era Pumas y Auténticos Tigres en ONEFA. Y era pues saber que esos dos juegos estaban perdidos y tratar de competir con los demás. Es más, me atrevería a decir que por un lapso de 3 o 4 años, el único que estaba más cercano era Águilas Blancas y estaban todos los demás, ¿no? Claro. Sin embargo, ahora creo que la liga o bueno, este último año fue muchísimo más cerrada y la VM, créeme que desde mi trinchera yo veía con bastante tristeza cómo se le escapaban algunos partidos que VM había trabajado realmente muy bien. Por ejemplo, yo estuve en ese estadio el día en que enfrentó Burros Blancos a Linces y hubieran podido llevarse ese partido. Yo, Sí. desde mi trinchera en IPN, yo estaba con mucho coraje porque no podía creer que un equipo que durante varios años el IPN, o bueno, al menos los equipos Guinda y Blanco habían superado con amplio margen, ahora
no solamente estaba ganando, estaba dominando como tal el partido. Después se hicieron ciertos ajustes y lo mismo pasó con Linces Auténticos Tigres y lo mismo pasó con Pumas. Entonces, sí tenía yo muchísima curiosidad de ver cómo este año ya no solo tenían que lidiar con esos pesos, sino también con los equipos de CONADEIP, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que hubiera o qué posición crees que hubiera tenido el Linces VM en esta unificación ONEFA con ADEIP? Porque he escuchado opiniones que decían que si no se metieron en ONEFA, pues ahora en esta unificación menos aspiraban a ello, ¿no? ¿Tú lo ves así? Te digo, Linces ha perdido partidos así en el último segundo por errores por falta de concentración, esa es la palabra. La concentración es la que los está matando en el último minuto para dar ese pequeño salto que le hace falta a Linces. Yo creo que hubiera podido dar buena pelea a Linces, pero te digo, yo lo hubiera visto de la media tabla para abajo. Digo, siendo yo Lince, también hay que ser ¿cómo se llama? Ser objetivo, ¿no? Y yo vería a Linces a lo mejor a la mitad de la tabla y a lo mejor no perdiendo por un amplio margen, pero a lo mejor sí peleando los partidos. Muy interesante lo que mencionas. Y creo que también hubiera servido de aprendizaje, ¿no? Para Linces y el tener, enfrentarse a algún TEC de Monterrey, ¿no? Creo que le serviría muchísimo y le serviría tal vez, como bien mencionas, posiblemente no sea el favorito o el candidato a ganar ese partido, pero le hubiera servido a la larga a mejorar, a ser más tácticos, tal vez, ¿por qué no pensar que en 2 temporadas siguientes sea un equipo que ya empiece a dar más miedo al momento de enfrentarlo, que no sé, ¿por qué no pensar que en algún momento esté ya peleando por alguno de los primeros 4 lugares, ¿no? Porque creo que, como bien lo mencionaba Omar y como bien lo mencionaste tú, Eric, poco a poco los equipos se van desarrollando y van aprendiendo y van agarrando disciplina y creo que todo esto lo hacen con la experiencia y con el tiempo que van teniendo cada equipo, ¿no? Sí. Entonces, creo que lamentablemente nos vamos a quedar o nos quedamos este año con las ganas de poder ver estos partidos, de poder ver los juegos, de seguir esta unión tan interesante que era. Y bueno, yo quería preguntarte y a lo mejor cambiar un poquito el tema, ¿no? Hablabas de que es muy importante la disciplina de los jugadores y las ganas que tengan los jugadores por superarse, ¿no? Tú nos mencionabas hace unos minutos que no importa en tiempos de pandemia, si no hubiera esta pandemia, no importa a lo mejor si tienen acceso al gimnasio, si tienen acceso a garrafones para hacer ejercicio o demás. Lo importante es la disciplina y las ganas que tengan por superarse, ¿no? Sí. En este tema, por ejemplo, hace unos meses estuvo muy sonado el caso que pasó con Alex García, que seguramente tú, al ser parte de la UNEFA, te enteraste, todo este rollo en que ya no quería formar parte del equipo de Burros Blancos. Y Alex García hizo un comunicado en el que explicó sus razones y demás, y a las pocas semanas, creo que un mes y medio, publica a qué equipo se une, ¿no? Que realmente no es como un equipo, o bueno, lo maneja como un equipo, pero es un patrocinador. Y como bien se sabe, nuestros vecinos en Estados Unidos sí permiten esto de los patrocinadores en jóvenes. Aquí la UNEFA no lo permite, no da oportunidad de que los jugadores tengan acceso a esto de los jugadores. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, porque bien lo has dicho en cada uno de tus comentarios, que lo importante es la disciplina y que el jugador, lo importante es el jugador y cómo esté concentrado, ¿no? ¿Crees que aquí en México y en la UNEFA principalmente esté preparado el jugador para recibir algún apoyo económico? Porque bien, Alex ya lo está recibiendo, todavía no sabemos si va a seguir en la UNEFA, si UNEFA lo va a dejar jugar o demás, o ya se va a ir a jugar a otro torneo, pero yo te lo pregunto porque me gustaría saber tu opinión, tú que estás dentro del equipo, estás aprendiendo con los muchachos y demás. ¿Crees que ya estamos o que los jugadores o que México ya está preparado para que los jugadores reciban ese apoyo? No, yo no creo que todavía el jugador mexicano o la liga mexicana, por ejemplo, ONEFA, CONADEIP, todavía no estamos tan desarrollados como una liga estudiantil de Estados Unidos, ¿no? Allá sí, porque existe todavía una diferencia un poco grande, ¿sí? Aunque en el Mundial de Fútbol Americano la selección under le ha ganado a Estados Unidos, tú dices, bueno, a lo mejor están al nivel. Pero si ya nos vamos en cuanto a lo que son las ligas, el jugador americano tiene la disciplina, pero tiene
el potencial para explotar a NFL. Sí, o sea, ya es un jugador que desde niño ya tiene su enfocado, voy a llegar a NFL. Aquí en México el fútbol americano es muy fuerte, sí tiene mucha injerencia en cuanto a afición, pero no está preparado el jugador mexicano para manejarse con un patrocinio. Primero el jugador mexicano se tiene que enfocar a sus estudios. El objetivo principal es terminar su carrera y ser un profesionista. Eso es lo que yo veo. Y un patrocinio te va a distraer bastante. Sí, entonces el jugador no sabría cómo lidiar con eso. Primero tiene que lidiar con la escuela y luego con el equipo. Ya el patrocinio no sé si en algunos años se vaya a dar, pero si tú me preguntas a mí, yo no estaría de acuerdo en que ya se otorgara el patrocinio. Hablando muy específico de Alex García, híjole, es muy respetable lo que hace y no voy a decir algo malo, por así decirlo, pero pues lo puedes manejar dentro de tu círculo. No eras una super, o sea, es un gran jugador, pero tampoco es como para que quieras llamar a TUDN y a TV Azteca Deportes para dar la noticia. Sí, o sea, manéjate dentro de tu, no quieras explotar, este, no quieras ser el centro de atención. Sí, o sea, eres un jugador, eres un estudiante y hasta ahí. Sí, pero todavía no eres no sé, te puedo hablar de Omar Holm o Diego Viamontes que está jugando en la CFL, todavía no está a ese nivel como para querer hacer una conferencia de prensa, ¿sí? Yo no lo conozco personalmente, pero sus calificaciones o académicamente contrastan mucho con su calidad deportiva. Uh-huh. Entonces, ahí hay ciertos distractores que le pueden perjudicar con un patrocinio. Sí, muy bien lo que comentas, porque justamente como que dices, creo que el jugador mexicano se tiene que preocupar más por acabar una carrera, porque como se sabe, y más en este deporte, una lesión puede terminar con tu carrera, pues referente al deporte, ¿no? Y qué mejor tener que un respaldo académico y una carrera académica para poder continuar, ¿no? Y sí es muy interesante lo que nos mencionas. Yo espero que en algún futuro se le dé la oportunidad a los jóvenes de tener unos patrocinadores. Creo que sí todavía le falta mucho a la liga y a los jugadores, porque justamente puede ser una distracción o puede ser que por momentos pierdan el suelo, ¿no? Estos temas de que se te sube, de que pasan ciertas cosas. Y en el fútbol americano, en ciertos jugadores del tema colegial, entre los propios jugadores dicen eso, ¿no? Hay ciertos comentarios de que es que este jugador es muy crecido y demás. Entonces sí es un tema que todavía deberíamos de seguir tratando. Bueno, ya para ir cerrando un poco y a manera un poco de ir concluyendo con esta gran entrevista, que de verdad muchísimas gracias, Eric. Eh, ¿Qué esperas del siguiente año? O sea, ¿crees que el siguiente año se pueda llegar a jugar? Porque, bueno, todavía falta muchísimo, seguimos en pandemia. La CDMX creo que está nada de estar en semáforo rojo, si no es que ya está. Y entonces, todavía, la realidad es de que todavía falta muchísimo y no se ve un panorama, pues, seguro ni nada, ¿no? Entonces, ¿qué nos espera la siguiente temporada? ¿Crees que todo siga igual o crees que poco a poco se pueda empezar a practicar el deporte y que podamos ver algunos partidos? Creo que a todos nos gustaría pues que sí se jugara, ¿no? La temporada, pero lamentablemente el manejo que hay en cuanto a la pandemia en México, pues no es el óptimo. Eh, Creo que todavía va para largo y bueno, cada institución o cada equipo, pues va a trabajar, ahora sí que como se dice vulgarmente, conforme salgan las cosas, ¿no? O sea, a prueba y error, o sea, vamos a probar, no sé, esta forma si ya van a entrenar a lo mejor en un campo, pues a lo mejor no van a entrenar todo el equipo de jalón para evitar pues contagios, ¿no? Cada institución pues va a hacerse cargo de ver cómo hacen los chequeos, cómo van a ver el estado de salud de cada jugador, pero te digo, a final de cuentas, todo va a depender del manejo que se tenga aquí en México. Y como se ve el panorama, pues sí se ve un poquillo complicado. Faltan meses, vamos a esperar, pero yo creo que no hay que apresurarnos, ¿sí? No hay que dar un pronóstico tan avanzado, ¿no? ¿Sí? Cada institución tiene, ¿cómo decirlo? Tiene la responsabilidad de hacerlo mejor no por el jugador, sino por la persona. Antes que ser un jugador son personas y la integridad física de cada uno es antes que
que un torneo, ¿no? De acuerdo, Eric. Pues mucho gusto en hablar contigo. Esperemos que no sea esta la última vez en que podamos hablar. De hecho, por lo que escucho, me gustaría mucho ahondar en estos temas de cuál es realmente la diferencia o la distancia que hay entre los programas más exitosos de CONADEIP contra los programas de ONEFA, ¿no? Porque yo concuerdo contigo, mucho está en la disciplina y en el cómo se trabaja. Entonces yo de repente no entiendo estas posturas de, no, nosotros somos CONADEIP y si nos separamos es porque somos a otro nivel, o las otras, ¿no? De ONEFA de victimizarse y decir que las becas, que por eso son mejores. Entonces, me alegra escuchar eco de muchas opiniones que dicen que todo está en el jugador como tal, ¿no? Bueno, pues muy interesante esta plática y bueno, nos gustaría cerrar esto con una última pregunta. ¿Tú crees que en el futuro cercano podamos ver a los Linces de la VM en un juego de postemporada? Yo creo que no falta mucho. Tenemos un muy buen plantel, tenemos buenos jugadores, tenemos muy buen staff de coacheo que está renovándose. Actualmente hay una renovación en el staff de coacheo. Y yo creo que en la medida en que se ajusten esos pequeños errores, esas distracciones que han tenido en los últimos minutos, vamos a poder ver a unos linces en la postemporada, perdón. Pues muchas gracias, Eric. Esto fue Poc a Poc y nos despedimos. Hasta luego. Muchas gracias.